Consejería Bíblica. Capítulo 6. Consideraciones para aconsejar en diversos contextos. Objetivo: conocer algunas recomendaciones para abordar casos en diversos contextos que se le pueden presentar al consejero bíblico. Introducción. En este breve capítulo vamos a analizar algunas consideraciones para dar consejo en diferentes contextos. Serán evaluados 4 contextos diferentes. 1. Las personas de diferentes edades. 2. Los asuntos interpersonales. 3. Las situaciones de crisis. 4. El aconsejamiento a los no creyentes. 1. La consejería a personas de diversas edades. En todos los casos hay que adaptar el lenguaje verbal y no verbal y estrategias a las características y necesidades del aconsejado. Este es el principio encarnacional de las Escrituras. Jesús tuvo que encarnarse y Dios tuvo que revelarnos su palabra en la Biblia para que pudiéramos entenderle. Igualmente Pablo lo hizo para ganar algunos para el Evangelio, 1 Corintios 9, 19 al 23. En el caso de consejería a niños hay que considerar que ellos describen las cosas a su manera, que no entienden las cosas abstractas, que tienen periodos diferentes de atención a los de un adulto, etc. Con los adolescentes se puede hablar un poco más informal que con adultos, pero siempre teniendo los límites adecuados. Con los adultos, mantener el nivel de respeto adecuado, especialmente si se trata de adultos mayores al consejero. Recordemos que en muchos casos cuando hay menores de edad y la consejería es formal, es bueno que los padres conozcan y que se le está aconsejando a sus hijos. 2. La consejería en asuntos interpersonales. En asuntos interpersonales, se debe preferir la consejería múltiple como norma y no como la excepción. Esto para que el consejero tenga una visión total de lo que ha sucedido, al presentar ambos lados de la cuestión, Proverbios 18:17, 14:15, y para llegar a soluciones más efectivas. En la medida de las posibilidades, todos los afectados deben estar presentes para que el consejero pueda escuchar realmente todos los hechos. La cantidad de participantes que deberían quedar incluidos parece ser tan grande como el número de individuos que se hayan involucrados en el problema. Cada uno debe escuchar lo que el otro dice, a fin de tener una comprensión del problema desde los diversos puntos de vista. Este tipo de consejería es muy común cuando se da consejería prematrimonial o matrimonial y cuando hay que mediar en asuntos de resolución de conflictos. Recuerdo que una vez, atendí un caso de un chisme, donde tuve que traer a prácticamente 10 personas a la oficina, la persona ofendida, la que provocó el chisme, y varias más que escucharon el chisme. Esto para que el asunto no pasara a más, y frenar realmente el pecado del chisme. Consideremos el siguiente ejemplo, de consejería matrimonial según las recomendaciones de Adams. Para empezar, los dos cónyuges han de venir juntos para ser aconsejados. No tiene ningún sentido darles horas separadas a cada uno. No solo las citas separadas llevan a recoger datos más parciales y deficientes, y aún falsos, sino que como el otro no está presente para rectificar y ampliar lo que su cónyuge dice, en conformidad con Proverbios 18:17, se da ocasión para que se creen sospechas innecesarias y se propicia una situación que tiende a tentar al que está presente a hablar mal del otro cuando éste no lo oye, lo cual está prohibido por las Escrituras. 3. La consejería y las situaciones de crisis. Las crisis son parte normal de la vida del ser humano. Hay crisis que se presentan sencillamente por la etapa de la vida que atraviesa una persona, y otras que son inesperadas. La mayoría de las epístolas fueron escritas para resolver crisis personales o eclesiales. Tal vez la peor crisis que presenta la Escritura en el Antiguo Testamento es la de Job. Lo peor del caso es que sus amigos consejeros no supieron tratar la crisis adecuadamente. El consejero que recibe a una persona en crisis debe saber cómo actuar, sino más bien ayudará a hacer la crisis más grande, y sea como los amigos de Job. Nuevamente tenemos que decir que el consejero bíblico debe de basar su consejo en la palabra, pero en estos casos debe hacerlo con mayor intensidad, ya sea que necesite confrontar o consolar. Normalmente una situación de crisis es una situación de urgencia, por lo que realmente lo que debe el consejero aplicar son primeros auxilios para ayudar a la persona en el estado de urgencia.
Posteriormente, se puede dar un acompañamiento pastoral más completo. Adams dice que hay 3 elementos a considerar en una crisis: la situación de crisis, el individuo en crisis y la respuesta que ha de dar a los motivos de la crisis. La situación de crisis. La situación de crisis debe ser analizada. El consejero debe analizar cada una de sus partes y dividirlas en partes para poder manejarlas mejor. Esto le da claridad tanto al consejero como al aconsejado. El consejero debe esforzarse en analizar la crisis desde el punto de vista de Dios y hacer que el aconsejado lo vea de la misma manera. Adams dice: Dios es soberano. No importa lo grave que sea la crisis o lo parezca, nunca está más allá de la capacidad de Dios para resolverla. Además, tampoco está fuera de los intereses y alcance de Dios. Todo cabello de la cabeza del aconsejado está contado. Por tanto, nuestra función es hacer que el aconsejado vea que Dios está en medio de la crisis. Esto da a entender que la crisis es limitada, la situación no es ni perdida ni imposible ni sin esperanza. Ni tampoco es demasiado ni está fuera de control. Jesús está con nosotros. Además, esto da a entender que la crisis tiene un propósito en los planes de Dios. Dios sabe cómo está operando en nuestras vidas, así como lo hizo en la vida de Job. Por último, el reconocer que Dios está en medio de la crisis nos alienta porque sabemos que contamos con su fortaleza y sabiduría. El individuo en la crisis. Se recomienda analizar al individuo en crisis. ¿Cuál es su estado? ¿Está totalmente consciente o no cuenta con todas sus facultades? ¿Es cristiano o no creyente? ¿Su actitud ayuda o empeora el asunto? ¿Qué ha hecho hasta ahora para resolver la crisis? ¿Con cuáles recursos cuenta? 4. La consejería y los no creyentes. A veces, sucede que personas no creyentes se acercan a solicitar consejo a nosotros como parte de la iglesia. No importa si usted es pastor o sencillamente un miembro de la iglesia, usted debe recordar que la consejería bíblica dirigida a personas no creyentes debe ser evangelística, entendiendo esto como que en la misma se debe de dar la seriedad al pecado tal y como se la dio Dios al enviar a su Hijo al morir por los pecadores. Un no creyente en ningún momento tiene por motivo agradar a Dios, ni tiene el Espíritu Santo, que es el que cambia y santifica, por lo que un consejero bíblico está imposibilitado para darle consejo. Primero debe de evangelizarlo para que puedan tener el mismo punto de partida. Los que no son creyentes no tienen deseo de servir a Cristo como su Señor. 1 Corintios 12, 13b. No tienen la capacidad de entender las Escrituras. 1 Corintios 2. Y no tienen poder para hacer la voluntad de Dios. Romanos 5, 6. En vez de ello, tiene un corazón de piedra que no puede ser tocado ni moldeado hasta que el Espíritu lo transforma en uno de carne. Ezequiel 11:19. A menos que el Espíritu regenerador de Dios sea derramado en su corazón y lo transforme, el no creyente no puede amar a Dios o a su prójimo. Romanos 5:5, o seguir ninguno de los mandamientos de Dios. Ezequiel 11:20. Debemos usar en estos casos un preconsejo o una fase previa que incluya el evangelismo de la persona. Consejo previo es la tarea de presentar a Cristo a los no creyentes no solo como la entrada a la vida eterna, sino como la manera de llegar a soluciones en sus problemas en la vida. Al dar consejo previo a los no creyentes, el consejero debe dejar bien claro, desde el principio, que no ha empezado todavía el aconsejar, y que bajo las circunstancias presentes no es posible hacerlo. En todo momento se debe señalar que nuestra orientación es bíblica utilizando las Escrituras como la norma autoritativa. Se debe mencionar a Dios con frecuencia, orar en los momentos adecuados y presentar el Evangelio dentro del contexto del pecado y sus consecuencias, al mostrar el pecado como el origen de sus problemas. Conclusión. Cada caso es distinto y debe ser tomado en forma independiente. No existen las recetas mágicas en la consejería. De todos modos, este pequeño capítulo fue escrito para que el consejero tenga algunos principios generales para tratar con diversos tipos de personas en casos diversos. Espero que estas sugerencias puedan ser evaluadas por los consejeros y tomadas en cuenta a la hora de abordar las diversas problemáticas que se nos presentan en las labores de consejería. Preguntas para el capítulo 6. Enuncie si es falso o verdadero.
1. Según el autor, los niños pequeños entienden las cosas abstractas. 2. Para el autor, en las crisis, nuestra función es hacer que el aconsejado vea que Dios está en medio de la crisis. 3. Hay crisis que corresponden a la etapa de vida que está pasando la persona. 4. Normalmente una situación de crisis es una situación de urgencia. Responda a las siguientes preguntas. 5. ¿Cuáles son los 3 elementos a considerar en una crisis? 6. ¿Cómo se llama la consejería que aconseja a 2 o más personas en forma simultánea? 7. ¿Cómo denomina el autor a la fase previa que incluye el evangelismo de la persona no creyente?